continuando con lo que el tema que me toca desarrollar, el segundo tema me toca lo que es hepatitis B, BCG y antipolo. Siempre mencionar nuestra base, como le recalco siempre, tenemos que basarnos en nuestra normativa, no podemos extendernos más de eso, podemos saber la vacunación de manera estandarizada internacional, pero nos basamos en nuestro día a día en esta normativa técnica que tenemos vigente todavía, ¿ya? Acá vuelvo a repetir, la inclusión de la vacuna contra el COVID es según resolución ministerial. Tenemos todavía las 17 vacunas que están vigentes y hablamos sobre netamente lo que es la vacuna de la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B en esta normativa ha estado basada mucho en lo que es la prevención del cáncer de hígado, cirrosis hepática. ¿Por qué? Y más aún, como les menciono, por el contexto que estamos viviendo. Nos mencionaron, el propio MINSA nos empezó a indicar volver a la vacunación, porque si hacemos un recuento, el año pasado estuvimos casi promedio de un mes, me parece, sin vacunar a los bebitos que tienen de madre diagnosticadas con COVID positivos. Entonces, como se vio un incremento en las gestantes contagiadas con el COVID, vimos también que las coberturas empezaron a bajar. Acá empezaron a hacer un comparativo de los recién nacidos que habían nacido y de los que se habían colocado la hepatitis B. Y vemos que hay una brecha, ¿no? Las líneas azules son los recién nacidos que se vacunaron en total y las verdes solamente las que de esos niños, cuántos habían recibido la vacuna. Entonces, vemos que hasta julio del año pasado hubo una disminución y seguíamos en la misma panorama, por así decirlo, en coberturas íbamos a caer drásticamente porque el contagio se estaba haciendo masivo. Esto también se vio que el corte o la no vacunación no solamente se dio acá en Perú, sino en todo a nivel mundial, porque justo la OMS y la OPS lo había pospuesto, era una normativa en general, de manera mundial. Pero después de estudios se vio evidenciado que esto no ameritaba la suspensión de la vacunación en los recién nacidos. Muchos de los recién nacidos tenían los anticuerpos, pero no desarrollaban la enfermedad. Entonces, de todos los que nacían de los bebés, muy pocos eran los que se reportaban con la enfermedad activa del COVID, ¿no? Entonces, en lo que fue también un oficio de suspensión, luego fue otro circular donde indicaban ya una resolución, perdón, donde indicaban volver a vacunar a los recién nacidos con la hepatitis B y BCG, siempre y cuando sean o asintomáticos o no tengan complicaciones severas de COVID, ¿no? Entonces, en la normativa vemos que la hepatitis B es una vacuna inactiva recombinante. Contiene el antígeno de superficies de la hepatitis B. Para obtenerlo se usaron técnicas de recombinación genética, por eso se le dice que el ADN era recombinante. Como vemos, encontré este gráfico donde nos determina o nos trata de explicar cómo es la fabricación de la hepatitis B, que es el genoma completo de la hepatitis B, solamente expresan o captan un vector de este genoma y lo replican con una expresión de la levadura, con el ADN, y hacen una recombinación, como que una mezcla, para así poder como que fusionarlo, infundirlo en un cultivo de levadura y poder así obtener mediante varios procesos la vacuna que nosotros administramos, ¿no? La composición, acá tenemos que tener muy en cuenta que son dos tipos dependiendo de a quiénes va dirigido. Tenemos la hepatitis B pediátrico y la hepatitis B adulto, ¿ya?
vemos que en la pediátrica estamos hablando de 0.5 mililitros por vacuna y tiene el antígeno, y el antígeno va a ser de 10 microgramos. Ahora, en el adulto sería el doble, en dosificación 1 mililitro y de la superficie 20. También contiene, si vemos el gel hidróxido, el tionsal, es el doble en el adulto, ¿no? Entonces viene a ser la misma composición, pero la dosificación sí varía porque se duplica. Las vacunas que estamos utilizando actualmente, ambas, tanto pediátricas como de adultos, se utiliza la monodosis, que es un frasco por cada bebé o por cada persona que voy a vacunar. El frasco de presentación les he puesto la que actualmente están repartiendo, la UVAT, de la marca UVAT, y el otro que es la hepatitis de la presentación verde, no me acuerdo del laboratorio, pero es lo que se está manifestando o lo que se está repartiendo ahorita por el ministerio. Pero aquí tenemos que ver que para un hepatitis B pediátrico, yo utilizo la jeringa descartable de 1 cc, pero con aguja de 25 5/8. Aquí es esta jeringa retráctil de 25 5/8 se utiliza para hepatitis pediátrico de manera intramuscular en los recién nacidos, porque la masa muscular no es tan gruesa como en un adulto, que yo voy a utilizar una aguja de 25x1, que es la más grande, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta, no utilizar la jeringa más grande, sino la 25 por 25G por 5/8. ¿Ya? En lo que es la dosificación, como le mencioné, pediátrico 0.5, y el pediátrico lo vamos a estar utilizando en los recién nacidos, y en casos especiales a los niños de 5 a 15 años, 11 meses, 25 días. Estos niños que no hayan recibido la pentavalente. ¿Ya? También se coloca la vacuna hepatitis pediátrico en caso haya un ESAVI severo por pentavalente. ¿Ya? En el adulto lo utilizamos a partir de los 16 años, es la dosificación. Las indicaciones está dado para prevenir la transmisión de hepatitis B, se indica en el recién nacido, preferiblemente en las primeras 12 horas de nacido, es lo ideal. Excepcionalmente, en partos domiciliarios, se podrá vacunar hasta 7 días de nacido. ¿Por qué? Excepcionalmente es porque precisamente no ha tenido acceso a esta vacunación. ¿Por qué se les tiende y por qué indicamos preferiblemente antes de las 12 horas de nacido? Ha habido estudios donde indican de que mientras más pronto coloque la vacuna, puedo llegar a inmunizar mejor al bebé. Es por eso que antes indicábamos dentro de las 24 horas, ¿de acuerdo? En esta normativa varió de la otra, porque en esta nos indica hacerlo, pero dentro de las 12 horas de vida. Y más adelante en la normativa van a ver que también hay partes donde indica que para un calendario de un bebé irregular nos indica dentro de las 24 horas de vida. O sea, sigue siendo dentro de las 24 horas de vida, pero preferiblemente dentro de las 12 horas. ¿De acuerdo? Y en partos domiciliarios, sí, eso es hasta un máximo de 7 días que puedo yo vacunar. Pero repito, esta variación se debe a que mientras más pronto vacune, mejor es la capacidad de inmunizar al bebé. Las niñas y niños que han presentado una reacción adversa severa a la pentavalente, como lo mencioné, ya si hizo un ESAVI por pentavalente, yo ya no le puedo colocar pentavalente, pero lo puedo fraccionar y puedo colocar hepatitis B si en la investigación o en la evaluación que se hizo sale el documento de investigación de SAVI indican que la hepatitis B no fue una de las reacciones que me hizo el bebé, ¿no? Porque recuerden que para yo decir, puedo cambiarlo penta por hepatitis B, tiene que haber una resolución por el ministerio
de salud que hayan investigado el ESAVI, ¿no? El supuesto ESAVI. Para mayores de 5 años que no han completado las 3 dosis de pentavalente o no se muestra evidencia de haber recibido las 3 dosis de pentavalente o hepatitis B. En ningún caso se reinicia el esquema. Este es un dato que está en la normativa, que antes no lo teníamos en la normativa anterior, y esto es muy importante, porque anteriormente que decían, no sé, no me puse, ya, no hay problema, te pongo de nuevo, te reinicio, y muchas veces esto es importante saberlo, porque si comparamos a los esquemas anteriores que se venían dando en el Perú, muchas veces no llegábamos a coberturas, y era porque la persona, sobre todo en el adulto, venía por una dosis y nunca completaba, nunca venía por la segunda, mucho menos por la tercera. Entonces estamos viendo que no se reinicia y se sigue el esquema de vacunación normal una vez que captamos nuevamente a la persona, ¿no? Repito, esto más que todo se evidenciaba en los que son los adultos para hacer un comparativo, ¿no? Las indicaciones están indicados a la población que viven en áreas de alta prevalencia de hepatitis B, personal de salud, limpieza, estudiantes de salud, población indígena, los trabajadores sexuales o hombres que tienen sexo con hombres, los grupos de riesgo, entre ellos nosotros somos considerados un grupo de riesgo, ya los miembros de Fuerzas Armadas, policiales, Cruz Roja, Defensa Civil, y bomberos. Otro grupo de riesgo que también podríamos hacer es los que están con diálisis, es un riesgo, se tiene que poner, van a ver que también hay variación, eso me creo que hay una fecha específica para hablar de la vacunación en casos especiales, que ahí se encuentra incluido el esquema de vacunación para personas que están con diálisis, ¿no? Que tienen otro tipo de esquema. Entonces, el esquema de vacunación establecido es en el recién nacido, en las primeras 12 horas de vida. Y el criterio que tenemos que tener aquí en claro es que tiene que tener el bebé un peso igual o mayor a 2 kilos. Recordando el esquema anterior, no sé si muchos lo utilizaban, era que en el esquema anterior no nos podíamos vacunar a los niños de 2 kilos, sino a partir de los 2,5 kilos. Esto varió y ahora tenemos el acceso para colocarlo a partir de los 2 kilos. Acá en la normativa refieren que en atención inmediata del recién nacido se podrá vacunar a recién nacido con el peso menor o igual de 2 kilos si es que la madre tiene el antígeno de superficie positivo, que quiere decir que tiene hepatitis B positivo. Se le hicieron a la mamá un análisis y sale que la mamá tiene hepatitis B, se hace lo más pronto. Según normativa, lo ideal es hasta 6 horas después del nacimiento. Lo ideal es que se haga durante el parto. ¿Para qué? Para así tener una protección. No solamente se le pone hepatitis B, sino también el antígeno de hepatitis B ya al bebé, para así protegerlo, porque ya es un riesgo de contagio durante la gestación, ¿no? Lo que es, también se puede utilizar de 5 a 15 años, 11 meses, 29 días, lo que es hepatitis pediátrico, si es que se evidencia que no ha recibido vacunación previa, ni de hepatitis, ni de pentavalente. En hepatitis adulto, lo que nos indica el esquema es a partir de 16 años hasta los 59 años de edad que no hayan recibido o completado el esquema de vacunación. ¿De acuerdo? Repito, es los que no hayan completado el esquema de vacunación. Ahora, el número de dosis también varió, ¿ya? Ahora damos 3 dosis, pero de manera mensual. Quiere decir, la primera dosis al contacto, la segunda dosis al mes de la primera y la tercera al mes de la segunda. Y aquí se incluye que este esquema a las gestantes. En el caso de las gestantes,
que ya están inmersas en lo que es la vacunación de hepatitis, tenemos que tener el criterio de que solamente se va a vacunar a las gestantes que no tengan esquema completo de vacunas contra hepatitis B. Quiere decir que si antes había ido y completó su esquema de 3 dosis, supongamos, cuando tuvo 20 años y ahora que tiene 23 años, está gestando, ¿le voy a poner hepatitis B? No, porque ya tiene su esquema de 3 dosis previas a la gestación. ¿De acuerdo? Y si por A o B manifiesta que nunca se puso la vacuna de adulto, que no ha recibido esa vacunación, las dosis es a partir de las 20 semanas de gestación. A partir de las 20 semanas yo recién puedo empezar a vacunar a esta gestante y el esquema va a ser igual mensual. La primera al contacto cuando tenga sus 20 semanas, la segunda al mes de la primera y la tercera al mes de la segunda. Y así protegemos tanto lo que es la mamá como a la gestante dentro de todavía de forma embrionaria, ¿no? La vía y el sitio de administración, en ambos son de manera intramuscular, ya solamente que en el recién nacido, en el menor de 1 año, lo voy a colocar en el vasto externo, en la cara anterolateral del vasto externo tercio medio. Esto sí es, por favor, en recién nacidos menores de 1 año, porque si yo estoy usando la hepatitis pediátrica, pero lo estoy usando en un niño mayor de 5 años, sabemos que la vía sigue siendo intramuscular, pero ya no va a ser en el vasto externo, sino de manera del músculo deltoides. En lo que es la administración de la vacuna de hepatitis en el adulto, sigue siendo vía intramuscular en el parte superior de la cara lateral externa, en la región que nosotros sabemos es el deltoides. Igual el grado el ángulo en la que vamos a administrar es de 90 grados. La conservación de la vacuna sigue siendo de 2 a 8 grados centígrados en la vacuna. Una vez abierto es de uso inmediato. Generalmente esta indicación es para todas las vacunas monodosis. No tenemos por qué abrirlo antes de vacunar. Se abre y utilizamos inmediatamente en el momento de la vacunación. Los posibles efectos postvacunales: en el nivel local, dolor, eritema, edema o induración de la zona. A nivel sistémico, malestar general, cefalea, fatiga o irritabilidad. Particularmente cuando vacuno a los recién nacidos no noto mucha irritabilidad ni llanto, pero sí se evidencia estos malestares cuando es un adulto, ¿no? Cuando yo le pongo la vacuna a un adulto, presenta más lo que es el dolor, la inflamación, enrojecimiento. Si hago un comparativo con esta vacuna con la vacuna del DT, la vacuna de la DT produce mayor reacción, pero hepatitis B en algunas personas lo puede presentar, menos intenso, pero lo puede presentar, y si no hay un cuidado ahí, se puede exacerbar o se puede aumentar lo que es la sensación del malestar. Entonces siempre, por favor, siempre tenemos que tener muy en cuenta, no solo enseñarle lo que es el esquema, lo que es qué tipo de vacuna le estoy colocando, sino también los efectos de la vacuna para que ellos tengan conocimiento y el cuidado para no exacerbar esta reacción y sobre todo para que no tengan miedo para continuar con las dosis, porque generalmente eso es lo que pasa. Cuando no le decimos que le va a doler, cuando no le decimos que le va a hinchar el brazo, que va a tener enrojecimiento, ya para lo más fácil o lo más que relacionan es que o me vacunaron mal o que la vacuna me hace daño. Y para la segunda o tercera dosis ya no vuelve. Entonces tenemos que enfatizar en eso. Las contraindicaciones son personas con hipersensibilidad conocida a cualquier componente. Eso lo vamos a saber si es que ya es demasiada la reacción en una primera dosis, ¿no? Cuando se le puso la primera dosis, mayormente eso es lo que vamos a notar si es ya una reacción muy exacerbada, y eso se tiene que notificar, ¿no?
El uso simultáneo con otras vacunas, no está contraindicada ninguna reacción, o sea, no podemos, no hay ninguna contraindicación en que no lo podamos vacunar con cualquier tipo de vacuna que ya están dentro del calendario, ya sean estas virales o bacterianas. Igual, siempre enfatizando las ESAVIS leves, que pueden ser reacción local, enrojecimiento, como les mencioné. En algunos casos bien raros o bien porcentaje bien bajo, pero pueden presentar fiebre. Poco frecuente, una irritabilidad, malestar. En los severos que se reportan es la anafilaxia y el síndrome de Guillain-Barré, que es, bueno, el diagnóstico es cuando la vacuna se es obtenida mediante el plasma, ¿no? Ahora es bien rara, se reportaron 5 en 1.000.000, felizmente no se han reportado con frecuencia, pero acá estaba en el gráfico, podemos ver que lo que sucede con esta enfermedad es que va a tener una hipotonía, ¿no? El bebé como que decae, si es que es la vacuna que le pusimos al bebé, una flacidez, una hipotonía en todo lo que es los miembros, y el tipo de diagnóstico se le hace cuando se obtiene el plasma, se le hace un cultivo y la vacuna se evidencia, ¿no? En el análisis. Entonces, felizmente es bien raro. Hablando lo que es la vacuna de la BCG, la vacuna es una vacuna viva atenuada, recordando que es viva atenuada, quiere decir que ha disminuido el efecto de virulencia. La descripción es que la vacuna está preparada por cultivo en medio líquido del bacilio de Guillain-Barré y que corresponde a una cepa del Mycobacterium bovis atenuada. Es preparada a partir de la cepa estándar que anualmente lo realiza el Instituto Pasteur de París, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de vacuna que estamos administrando precisamente por esto, porque la vacuna es viva y atenuada. Quiere decir que disminuyó la virulencia del virus, pero sigue estando viva. Entonces, quiere decir que si yo le coloco una vacuna viva a un paciente que está inmunodeprimido, puedo exacerbar la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí, por eso es que hay ciertos criterios para este tipo de vacunas. La composición que se le administra es cada dosis es de 0.1 mililitro. Cada 0.1 mililitro me va a contener entre 1 por 10 a la 5 del bacilo y va a estar reconstituido o va a estar preparada con cloruro de sodio. En los frascos que se está, el MINSA está repartiendo, vamos a ver acá el solutol de la vacuna y el diluyente que es el cloruro, ¿no? Esto lo tenemos que recombinar, mezclar, y la jeringa que vamos a utilizar es la jeringa de 1 cc con aguja de 25G por medio. Ya, también es autorretráctil. Las indicaciones están para prevenir las formas clínicas graves de la tuberculosis infantil. ¿Y cuál es esta? La meningitis tuberculosa y la diseminada, ¿no? La meningitis tuberculosa es la que ataca al cerebro, ¿ya? La meningitis, la capa externa y protectora del cerebro. Entonces va a haber una inflamación y esto se puede desagregar, ya se puede diseminar también a todo lo que es el cuerpo, y entonces es la forma más severa de lo que es la tuberculosis y es lo que tenemos que evitar. En el esquema de vacunación nos indica que va a ser para los recién nacidos de 0 a 28 días, ya generalmente dentro de las 24 horas es lo ideal, ¿ya? Y que lo que tenemos que tener en cuenta es que el peso va a tener que ser igual o mayor a 2 kilos y prioritariamente vuelve acá a enfatizar la prioridad dentro de las 12 primeras horas de vida del recién nacido.
o durante el primer año de vida si es que no recibió la vacuna por algún motivo, ¿ya? Pero lo ideal es dentro de las 12 horas, generalmente dentro de las 24. Ahora, también puede ser que el niño no se haya vacunado y de 1 a 5 años se puede administrar la vacuna, pero tiene que haber un previo descarte de la infección de la tuberculosis. ¿Esto por qué motivo? Porque nosotros tenemos una incidencia de tuberculosis muy alta en el Perú. Quiere decir que puede estar este niño haber estado en contacto con un paciente tuberculoso. Puede ser que no haya desarrollado la enfermedad netamente, pero sí está dentro de su organismo inoculando la bacteria. Entonces, por eso es que tengo que hacer un descarte de la infección antes de colocarle la vacuna. La dosis acá nos indica de 0.05 mililitros o 0.1 mililitros. Tener en claro esto es según consideraciones del laboratorio productor. Quiere decir que va a depender del laboratorio en que nos estén dando el ministerio para yo determinar si es 0.05, perdón, o 0.1. Nosotros estamos aplicando el 0.1, que es lo que se ha estado dando, pero puede haber modificaciones y eso lo dice en la resolución. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La conservación es de +2 a +8. La vacuna, una vez que esté preparada, reconstituida, su tiempo de conservación en este rango de temperatura de 2+8 va a ser de 6 horas. Sí, por eso es importante saber en qué momento o qué hora yo estoy preparando o reconstituyendo la vacuna, para nosotros saber que si preparamos a las 8, ¿hasta qué hora lo voy a usar? 8 de la mañana, ¿hasta qué hora lo voy a usar? ¿Ya? Si pasa el tiempo y me viene un niño, aún teniendo el frasco, dosis, ¿lo voy a poder utilizar? No. Se dice que una vez reconstituida, pasados los 6 horas, ya el producto o la vacuna ya está, te tiene que estar descargada porque hay un riesgo de o producir lo que es la virulencia del virus o no producir ningún efecto protector. Entonces es por eso que ese rango es la que nos indican, ¿de acuerdo? 6 horas, no más. La vía y sitio de administración es de manera vía intradérmica en la región del músculo deltoides del brazo derecho. Acá ya nos indican de qué brazo va a ser y es de 2 centímetros a una distancia de 2 centímetros del acromión o el vértice del hombro. Es de vía intradérmica. Acá mucho tiene que ver lo que es la habilidad de la enfermera que está administrando para poder llegar a la vía intradérmica. ¿Por qué? Para nosotros evidenciar realmente que yo le estoy colocando la vacuna de forma adecuada, observamos acá en la gráfica y vemos como una pápula blanquecina, que es la vacuna. Se va a formar esa pápula y yo voy a saber que ahí está en la vía adecuada. Si no llego a formar esa pápula, estoy indicando que lo estoy haciendo muy profundo y probablemente le esté poniendo en otras capas de la piel o incluso tejido subcutáneo, que es el riesgo que pueda producir en el momento de la vacunación. Para eso se recomienda que la inclinación de la aguja sea con el bisel hacia arriba. ¿Qué quiere decir? La aguja tiene sus partes, ¿ya? Y el bisel, estamos hablando de la entrada o del agujero de la aguja, que es como de forma diagonal, que se puede observar la aguja de forma diagonal, y esa entrada es de forma, en la forma de que yo voy a coger la jeringa, es que precisamente ese agujero de la entrada de la aguja esté para arriba, mirándome. O sea, yo tengo que evidenciar eso. ¿Para qué? Para que así quede mucho más,
como que me facilite el ingreso de la aguja y sobre todo el ingreso para la vía intradérmica, ¿ya? Y debe quedar esa pápula para saber que realmente lo estoy haciendo correctamente. Los posibles efectos postvacunales esperados o evidenciados de la vacuna son que días después de la vacunación puede desarrollarse un nódulo de induración en el sitio en que se inyectó y que esto va a ir disminuyendo gradualmente y es reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse semanas más tarde. Esta lesión local no requiere tratamiento, eso es muy importante porque a veces las mamás se asustan. Acá les he colocado una gráfica donde empieza a ser como que la evolución de la reacción que generalmente se ve en casi la mayoría de los bebés que le hemos colocado la vacuna BCG. Los efectos que nosotros tenemos o lo evidenciamos, como les mencioné anteriormente, es muy importante aquí en el momento de la vacunación, la orientación de la mamá, porque no va a ser un efecto que va a ser en el momento en que le vacuno. Se habla en teoría que empieza después de 2 o 3 semanas en promedio, pero hay bebés que no lo aparecen en 3 semanas, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Entonces, la pápula que nosotros mencionamos, no sé si les ha pasado, porque a veces hay mamás que yo les coloco la pápula, ven esa manchita blanca y se asustan. Entonces, tenemos que explicarle que eso es la vacuna, que es normal que se forme esa pápula blanca y que eso me va a durar unos minutos en desaparecer, ¿de acuerdo? No va a quedar ningún rasgo de la manchita blanca, puede ser que se enrojezca, pero muchas veces no aparece más nada, desaparece solo, y a partir de 2 a 3 semanas, ellas lo que van a ver es que justo en el momento donde coloqué la vacuna, va a empezar a tener una manchita, a lo que se le llama mácula, va a estar un enrojecimiento y va a empezar a desarrollarse a la cuarta o incluso sexta semana. Recuerden que esto va a ir variando, el tiempo específico va a ir variando de bebé a bebé y esto se va a hacer eritematoso y aumenta de tamaño en 1 o 2 semanas, va a ir aumentando. Cuando lo ven así, lo que se le llama nódulo, muchas de las mamás, no sé si les ha pasado, que si la mamá no le escuchó, porque muchas veces pasa eso, que al momento de la vacuna está dolorida, se preocupa más por ella, si es cesariana, no quiere, está un poquito somnolienta por lo que es la anestesia, entonces o no te entiende o simplemente se olvidan de lo que le explicaste. Y cuando está en esta etapa nódulo, piensan que ya está habiendo una infección de la vacuna. Y es ahí donde se asustan y vienen por emergencia. Bueno, eso era lo que sucedía, ¿no? Cuando venían por emergencia. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque está eritematoso y aparte porque empiezan a ver como que un pus. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar al momento de la vacunación, que va a evidenciar una pápula que se puede convertir como un pus. Generalmente yo les digo que es casi similar a un grano, que le parece con el acné, grano con pus, para que no lo manipulen, no lo evidencien, y luego va a aparecer un absceso que poco a poco se va a ir cicatrizando hasta que dejar la cicatriz queloides y le hago evidenciar que va a ser idéntico a lo que ellas tienen, ¿no? Entonces, va a haber un absceso, una costra y va a haber la cicatrización. En lo que es la costra, mucho tenemos que ver que hay mamás que preguntan que a veces se empiezan a secar, como a querer desaparecer o achicarse y luego vuelve a brotar. También hay que explicarle que eso es normal, va a demorar mucho en lo que es la cicatrización total. Las contraindicaciones. No está indicado para los recién nacidos con un peso inferior a los 2 kilos, ¿no? Enfermedades infecciosas, especialmente sarampión y varicela, donde si el niño tuvo esta infección, tiene que esperar mínimo 1 mes
de transcurrido la infección para la aplicación, ¿no? Esto es cuando no se le, generalmente cuando no se le pone cuando recién nace, ¿no? Tiene que haber esperado mínimo un mes después de transcurrido para así poderle aplicar. Recuerden que esto también es virus, ¿no? Las reacciones dermatológicas severas en el área de aplicación, ya no podemos colocarlo en ese sitio, entonces tenemos que estar contraindicados, ¿ya? Y una inmunodeficiencia, como el VIH, ¿ya? En niños de mamás de VIH, eso también es un esquema especial en la cual no podemos administrarle así nada más la vacuna, porque no sabemos si ese bebé también nació con un sistema inmunodeprimido. El uso simultáneo con otras vacunas está indicado, se puede aplicar simultáneamente con cualquier tipo de vacuna que están en el esquema nacional, ya sea estas virales o bacterianas, no va a haber ninguna contraindicación. Las reacciones de SAVIS reportadas generalmente es un dolor en la zona, estos generalmente cuando es más grandecitos, ellos manifiestan dolor, enrojecimiento, malestar. Ahí también si es que yo le estoy colocando a un niño mayor, decirle a la mamá que no se rasque, que no se sobe la zona, ¿no? Para evitar una infección de la pápula en que se está apareciendo, ¿no? El estavis severos, estamos hablando que un estavis severo, una linfademitis superativa o una oteitis por BCG. También hablamos de una BCGitis. Estos aparecen, ya como vemos en la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver, esto es una BCGitis, una infección de la vacuna y está siendo diseminada por el alrededor. Y una osteitis, vemos en la parte de derecha que es como si fuese un nódulo, una inflamación, no sé si se puede apreciar. Ya, estos eventos que son atribuidos por la BCG, se han hecho estudios y muchos de ellos refieren que la probabilidad de que aparezca estos SAVIs severos, mucho tiene que ver en la vía de administración. Hay mayor riesgo de que me aparezcan cuando yo la haya administrado de manera subcutánea y no intradérmica como debe ser. Entonces, y también informan de que hay mayor riesgo si yo coloco una dosis mayor a la recomendada, más que todo más de 0.1 puede haber esta reacción, entonces hay que tener cuidado. Mayor a 0.1 es una sobredosis para el bebé y me puede aparecer estas reacciones. En lo que es la vacunación de BCG, también se vio el año pasado que por la misma, podrías decirse que por la misma recomendación de no vacunar, hubo una reducción del brote, una reducción en las que es las coberturas de vacunación, empezaron a disminuir las coberturas y esto también es algo riesgoso para nosotros, ¿no? Porque puede haber un brote de la enfermedad. El descenso de la vacunación de BCG y hepatitis B, el mismo Ministerio de Salud vio que esto es que se debió por la recomendación de no vacunar a los recién nacidos de madres de COVID positivo o que eran incluso sospechosos de COVID positivo, esa era la primera recomendación, y que se diferió la vacunación por los 15 días o incluso 28 días post nacimiento, ¿no? O sea, que quiere decir que la mamá tenía que esperar a su periodo de cuarentena para que recién poder traer al bebé y poder vacunar. Muchos de esos se pospuso este tiempo y en ese momento lo que podíamos hacer era la vacuna de la BCG, pero no podíamos colocar la hepatitis B y ahí es donde empiezan a hacer las reducciones de coberturas que no se podían recuperar. Ahora, hablando de la vacunación contra el polio. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de presentaciones de polio. Tanto la polio vía oral, la APO, o la IPV, que es inyectable, ¿no? Vamos a hablar cada uno de ellos. También voy a hacer como que les voy a explicar más o menos por qué se debió esto, ¿ya? En lo que es la vacuna del polio inactivada o IPV,
también conocida como SALT. Este tipo de vacuna es una vacuna de virus inactivado. Quiere decir, es como decir un virus muerto, está inactivado, no va a producir la enfermedad. ¿Ya? La descripción es una vacuna inyectable compuesta por polivirus inactivados. La composición es de 0.5 mililitros, va a contener poliomielítica inactivada tipo 1, la vacuna poliomielítica inactivada tipo 2 y la poliomielítica inactivada tipo 3. ¿Qué quiere decir? Sabemos, recordando, la enfermedad de la polio se da generalmente, se da por 3 tipos, ¿no? 3 tipos o 3 cepas, en las cuales es la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esta vacuna de polio inactivada, conocida como IPV, me va a contener las 3, la vacuna de las 3 cepas, la tipo 1, tipo 2, tipo 3. En su compuesto te va a proteger de estas 3 tipos. Es por eso que es la completa. Iniciamos con la vacunación en el esquema con la IPV. Y en lo que es la presentación, existen 3 tipos de presentaciones a nivel mundial, por así decirlo, y esto va a variar en cada momento que empecemos a recoger lo que es la polio, puede ir variando. Por eso tenemos que tener en cuenta que hay presentaciones de frasco de monodosis de 0.5 mililitros, va a haber presentaciones de otros laboratorios con frascos multipolios, y cada vez que nos entreguen, tenemos que verificar, porque no solamente es frasco multidosis de una sola presentación, sino que pueden ser multipolios por 5 dosis, hay presentaciones de 10 dosis y otras presentaciones de 20 dosis. Y está la jeringa precargada de 0.5 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, en la gráfica, en la figura que les estoy mostrando, es la que actualmente están repartiendo, que es la vacuna precargada de polio. Pero repito, no es la única. Ahí va a variar dependiendo del laboratorio y la compra que hace el Ministerio de Salud. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, que puede variar la presentación para no solamente cerrarnos en que me tienen que dar la precargada, o que el frasco es de 5 dosis cuando en realidad me estén dando un frasco de 20 dosis. Entonces siempre, por favor, leer, verificar qué tipo de presentación nos están dando para así nosotros vacunar. La prevención, la vacuna es para la prevención de la poliomielitis. El esquema es de 2 dosis que se le aplica a los 2 y 4 meses de edad, con un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis. ¿De acuerdo? Entonces, son 2 dosis solamente de la IPV. Ahora, hay un esquema especial también para lo que es una variación que puedes tener de esta vacuna para cuando estés vacunando a un niño con VIH, ¿no? Que ahí va a variar. No le doy muchos detalles, creo que ese es tema tema de exposición para después. Entonces, pero les adelanto que ahí sí va a haber una variación para ese tipo de calendario para un niño con VIH, ¿ya? La dosis es 0.5 y la conservación también es de 2 a 8 grados centígrados. También nos hacen una recomendación de no exponer a la luz solar ni congelar. Y una vez abierto es de uso inmediato si son las precargadas, ¿no? La vacuna, su vía de administración es intramuscular en el menor de 1 año, en el vasto externo, ¿ya? Y si me viene un niño de 1 año hasta los 4 años, el músculo es el deltoides, ¿no? Los efectos postvacunales son reacciones generalmente locales, dolor en el sitio de aplicación, puede ser por ahí un enrojecimiento, ¿verdad?, que puede presentar. Las contraindicaciones son las reacciones alérgicas que puede presentar a una dosis previa de la vacuna.
El uso simultáneo con otras vacunas está permitido, se puede aplicar ya sea con cualquier tipo de vacuna del esquema, virales o bacterianas. Bueno, eso sería sobre la segunda exposición. No sé si hay preguntas. Sí, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a ver un momento, por favor. Bien. ¿Puedo iniciar vacunación HVV en gestantes en el último trimestre de embarazo? ¿Eso hará que culmine el esquema cuando ya no es gestante? ¿Es válido? De que es válido, sí, pero estamos viendo que vas a proteger a la mamá, no al bebé. La idea de vacunar a la gestante en ese momento es proteger al bebé, por eso es que se trata de que tengan dosis previas a la gestación o tenerlas durante la gestación para poder pasar los anticuerpos de protección al bebé. Pero de que puedas vacunar, por ejemplo, en este tipo de vacunas no hay límite. O sea, puedes vacunarlo incluso si al día siguiente va a dar a luz, le puedes vacunar, pero ya sabemos que no es que yo te vacuno y ya estás protegido y por ende el bebé está protegido. No, siempre hay un tiempo en lo que demora el cuerpo para reconocer la vacuna y sobre todo para hacer la protección. Entonces, estoy vacunando y protegiendo a la mamá, pero recuerden, no al bebé. Ok. Jonathan, ¿puedes hacer tu consulta? Licenciado, mi pregunta es la siguiente, más que nada en base a los privados, tengo unas dudas. En el MINSA dice que la varicela solo es en niños y en caso de brote, ¿no? La varicela para el MINSA, pero en el caso del privado veo que se está administrando 2 dosis. ¿Con qué intervalos se está administrando la varicela en los casos del privado? En el privado, según el esquema de vacunación, sé que se pone al año y después a los 4 años. Era el esquema normal de vacunación en los privados, pero el Ministerio de Salud no es que no lo vaya a hacer. Ahora, como les mencioné, el circular está indicando que sí lo vamos a hacer, sí se va a implementar y ellos colocan dentro de un mes, ¿no? De lapso. Hay Ya, en algunos ese privados, mismo incluso lapso de tiempo. dependiendo de qué privados, incluso se les coloca con intervalo de 6 meses, ¿ya? Entonces eso va a variar. Ya, entonces no había ningún problema si yo le administro a un adulto que por AOS él me refiere que nunca le ha dado la varicela, tiene 25 años, no, nunca le ha dado la varicela, le pongo su primera dosis y su segunda dosis más o menos en un intervalo de 6 meses podría ponerlo. Lo que ahí va a variar mucho es el laboratorio de la vacunación que le estoy colocando. Recuerda que en los privados tienen una gama mucho más amplia de laboratorios y cada laboratorio es específico. Generalmente cuando hacen en los privados, ¿qué es lo que ven? Es la posología de la vacuna. Entonces ahí va a variar mucho en lo que yo te pueda decir 6 meses o te pueda decir de acá a 2 años, 1 año, vacúnale. ¿Ya? Entonces yo te recomiendo que veas qué posología o qué estándar o qué criterio están poniendo en donde le vas a colocar. Pero si esa persona te está diciendo que nunca le ha dado la varicela, es una persona de riesgo y sí, la recomendación es que se vacune. Ya, entonces la Así se, administración va a depender del laboratorio productor de la vacuna. sí, todos los laboratorios tienen una posología, pero en la mayoría en general te podría decir que con una dosis tienes una protección. Es por eso que el Ministerio de Salud empezó con una dosis y en privados eran 2. ¿Por qué? Porque se dice que con una dosis llegas a un rango de protección, estamos hablando de casi como el 80-90%, y con la segunda dosis vas a aumentar no solamente la protección, lo vas a nivelar, sino que también vas a hacer que dure más tiempo la protección. Entonces ahí va a haber Ya los criterios. hablamos en este caso de un refuerzo. Exactamente. Ah, ya, ya, muchas gracias. Esa era mi pregunta.
Licenciada, buenas tardes. Tengo una consulta. Para una paciente adolescente, si solo recibió a los 12 años de edad la vacuna contra ¿cómo es esta vacuna? Contra el papiloma humano y actualmente tiene 14 años. En este caso, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ya, cuando dices que a los 12 años se puso la primera dosis, según el esquema nacional ya lo ha perdido, pero puedes colocarle de manera privada. Lo ideal sería saber qué tipo de vacuna le pusiste, porque la tetravalente creo que sí estaba hace 2 años, sí lo hemos tenido. Recuerda que también teníamos la bivalente. Entonces, si pusieron la bivalente, ahí tendríamos que verificar para la protección de las otras 2 cepas. Licenciada, pero tanto la tetravalente como la bivalente protegen para estos subtipos, para estos serotipos. Las 2 graves, o sea, la bivalente, como le expliqué, te protege de las 2 primeras, las más graves, ¿ya? Pero la tetravalente te protege de 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, estamos hablando que anteriormente el esquema de vacunación de que eran de 3 dosis era la bivalente. Supongamos un caso, que te llegue una señorita que debe de tener ahorita sus 18 años más o menos, y te dice que en el colegio me puse la vacuna BPH. A ese rango de edad yo me imagino que fue la bivalente, y ahora se quiere vacunar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que supuestamente con 2 dosis yo ya estoy protegida. Le puedo recomendar que vaya al sector privado. El sector privado o va a tener la tetravalente o va a tener la nonavalente, que es la de 9 cepas todavía. ¿Ya? Puede conseguir esa, la de 4 serotipos o la de 9 serotipos. ¿Qué va a pasar? Si ella solamente se pone una, va a tener 2 dosis para la protección de más grave, que quiere decir la de bivalente. Y las otras no las va a tener porque solamente le estoy poniendo una dosis. ¿Me dejo entender? Sí, licenciada. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué le recomendaría yo particularmente? Vuelve a vacunarte porque vas a tener protección solamente de la bivalente que te pusieron de 2 cepas, pero lo ideal es que te pongas de las demás cepas. Entonces vuelves a reiniciar. Porque además no va a haber problemas de que reinicie. Porque además tampoco cumplió con creo que hace 2 años eran 3 dosis, no cumplió, solo le pusieron Claro, una. el esquema de 2 dosis pasó a 3 dosis más que todo porque se investigó de que con 2 dosis producías la misma rango de protección que con 3 dosis. Entonces, te pongo 3 dosis, tienes un efecto protector, supongamos, del 95%. Te pongo 2 dosis y también tienes el 95% y la duración de ambas protecciones es la misma. Entonces, es por eso que se disminuyó a 2 dosis, ¿ya? Pero para ella sería recomendable volver a iniciar, no tanto porque perdió la dosis por el tiempo, sino más que todo por el tipo de la cantidad de tipos de BPH que le voy a colocar. Ya, licenciada, y una última consulta. Y en el caso de mujeres adultas, ¿es posible ponerse la vacuna? Sí, se hicieron investigaciones, incluso estaba muy avanzado eso, porque no solamente investigaciones de rangos pequeños, sino también de personas que ya estaban contagiadas con el tipo de virus, pero que no hacían la enfermedad. Recuerda que puedes tú haberte contagiado teniendo relaciones sexuales, pero no hagas la enfermedad de cáncer hasta después de pasados muchos años. Entonces, se hicieron investigaciones y sí, el rango último que tengo entendido era de 45 años, pero no sé si lo han aumentado o lo han disminuido. Eso sí estaría en duda, pero sí, hablaron de que si una mujer que tuvo relaciones sexuales y por ahí se contagió de un tipo de genotipos del virus, supongamos, por ejemplo, la tetravalente te protege de 4, pero por ahí tuviste relaciones sexuales y una de tus parejas te contagió de una de ellas,
Al ponerte la vacuna te estás protegiendo de las 3 restantes, no de la que ya estás contagiada porque te contagiaste, pero sí de las 3 que todavía no hayas tenido el contagio. Entonces, por eso es que recomiendan en otros países un rango mayor que la de nuestra. De nosotros tenemos este rango porque la idea es proteger de las 4 serotipos y yo para garantizar eso tengo que vacunar a las niñas que estoy más que segura que no han iniciado las relaciones sexuales. Es por eso que el gobierno da este rango, ¿no? Este periodo, pero no es exclusivo, puede ser un poco más. Ah, ok, licenciada, muchas gracias. Ok. Almendra, ¿puedes hacer tu consulta, por favor? Sí, Liz, una consulta. Por ejemplo, la vacuna contra la polio vía oral, se dice que no se debe colocar en familiares. Por ejemplo, si tengo un familiar con inmunosupresor, a este niño ya no le voy a colocar la de vía oral, sino la IPV. Pero ¿a qué se debe esto? Porque si le administro la de gotitas, el APO, ¿qué es lo que ocurriría a mi familiar en este caso? Gracias. Ya. Ya, lo que pasa es de que, no sé, creo que las diapositivas estaban, ya. Lo que pasa es que hubo una modificación. Si hacemos un recuento, la APO hubo un cambio. La que nosotros usábamos era la trivalente, ¿ya? Y la APO actual es bivalente. ¿Esto por qué? Se vio que nosotros hemos erradicado la polio tipo B, no se evidenció la polio desde el año 1999, me refiero, antes del 2000, que ya no hubo reporte autóctono del antipolio tipo B. Entonces, pero se siguió colocando la antipolio oral de trivalente por muchos años más. ¿Qué pasaba? Esta vacuna o esta enfermedad ataca lo que es las mucosas gástricas, ¿ya? Tanto el contagio era fecal, manos y contaminadas, que te lo ingresabas la enfermedad por la boca. ¿Y qué tenía de raro esto? Que esa infección, esa propagación se daba cuando ya erradicamos este tipo de enfermedad. Al vacunar yo a los niños con la vacuna atenuada, Vivas atenuada, es vacuna de una enfermedad que ya no existe. Entonces, ¿qué pasaba? Si su sistema inmunológico del niño estaba bajo, ¿ya? Puede este virus, que está, por así decirlo, debilitado nada más, crear la enfermedad. Y lo que la OMS dijo, hay un riesgo de activación o volver a la enfermedad, pero por vacuna. Entonces, para evitar eso, se creó la IPV, por así decirlo. Entonces, la IPV es inactivada, es muerta. Por más que le ponga a una persona que su sistema inmunológico esté bajo, no me va a hacer la enfermedad porque el virus está muerto. Entonces, por eso hicieron la IPV y la APO. Una combinación. ¿Por qué? Porque decían, no puedo yo cambiar de la trivalente a la bivalente, que es la que actualmente se utiliza, del tipo 1 y tipo 3, es la que estamos utilizando ahorita. Solamente eso y no la de tipo 2, porque puede haber una reemergión de la enfermedad, entonces tengo que colocarle la IPV. Por eso hizo una combinación. Y a lo que voy con todo esto es a tu pregunta, ¿por qué? Porque actualmente se está poniendo o se está indicando no colocar la APO a las personas inmunosuprimidas por lo mismo. La vacuna es atenuada. Entonces, si yo le coloco a un niño, cuando le coloco vía oral, para todos los bebés que vacuno, un porcentaje del virus lo va a eliminar por las heces. Entonces, si él está alrededor de una persona inmunodeprimida y esta persona se puede contagiar, entonces va a ser la enfermedad. Comprendo, pero si fuera un caso de un paciente con COVID, sabemos que las defensas bajan, el sistema inmunitario está un poco debilitado, entonces este niño ya le toca el APO, ¿se le coloca sí o no? ¿O solo la IPV?
Sí lo colocamos. ¿Por qué? Porque no está indicado en lo que es el esquema no vacunar. Lo que sí está es la recomendación de darle a la mamá que por toda esa semana, porque en promedio es una semana en que puede segregar un poco de la vacuna, tener las medidas de higiene adecuadas. Muchas gracias, Liz. Ok, licenciada, tenemos acá consultas. ¿Qué efectos adversos pueden producir una mala aplicación de la vacuna BCG? O sea, si por ejemplo no se le aplicó correctamente en la vía intradérmica. Claro, es lo que mencioné, los efectos de la vesigitis, que es uno de los efectos que estás colocándole subcutánea y puede haber esa reacción, ¿no? En caso, Elizabeth, en el caso de prematuros, ¿a partir de qué tiempo se coloca la vacuna BCG y hepatitis pediátrica? La BCG está recomendada una vez que tenga sus 2 kilos de peso, que haya recuperado. Y en el caso de hepatitis B, ya lo perdería, a menos de que en el momento de el nacimiento se sepa que la vacuna, bueno, que la mamá tenga hepatitis B positivo, que sea positivo hepatitis B, ahí sí se hace una evaluación, el pediatra tiene que autorizar la vacunación en ese tipo de bebés. Bien, Por el riesgo de contagio. bueno, acá tenemos Yasmín. Cuando te ponen la vacuna del COVID, ¿en cuánto tiempo el cuerpo lo reconoce? El cuerpo, eso varía según el laboratorio. Lo que están refiriendo es de Pfizer a los 7 días post segunda dosis y la Sinopharm a los 21 días post segunda dosis. Va a variar, depende del laboratorio. Y última pregunta de María Elpida Salazar. ¿En pacientes con VIH se le podrá colocar la vacuna SPR y varicela? Disculpa. En pacientes con VIH se le podrá colocar la vacuna SPR y varicela. No, está contraindicado por lo mismo del tipo de vacuna que son virus vivos atenuados, ¿no? ¿Se acuerdan que un paciente con VIH, su sistema inmunológico está disminuido? Entonces no puedo colocarle una vacuna que sea viva, virus vivo. Bien, Lady Manrique, si tengo un niño de 2 años y no se puso su vacuna de varicela al año, ¿sí se puede poner o ya no? Sí, ya con de 2 años, sí, la normativa te indica hasta un día antes de los 3 años y ahora con el circular te está indicando hasta los 4 años, o sea que sí, se puede colocar. Bien, entonces, si no tuviesen alguna otra consulta, vamos a esperar unos minutos para ver si hay unas consultas, ya sea por el levantarnos la manito o por el botón del chat. Bien. Bien, entonces, bueno, aquí creo para cerrar ya estos 2 últimos temas, Yasmín nos pregunta, ¿las personas con VIH pueden vacunarse contra el COVID? Actualmente no está recomendado. Recuerden que va a variar mucho su sistema inmunológico, pero eso me parece que más va a ser un criterio del médico tratante, porque recordemos que un paciente con VIH que tenga su control, su targa, bien controlado, sus CD4 van a ser elevados. Entonces, podría haber una posibilidad, pero eso todavía no se está investigando, no, todavía no están los datos de la investigación. Entonces, tendría que ver más que una evaluación médica para indicar la autorización o no de la vacuna. Perfecto, listo. Entonces, cerrando con la ronda de preguntas y sus participaciones,
Licenciada Cristina Paredes, muchas gracias. Usted también es parte del Diplomado de Inmunización. Nos vamos a seguir viendo el próximo mes en otros temas muy interesantes y es un gusto realmente poder contar con usted, licenciada Cristina. Muchas gracias. Entonces, vamos a darnos un break de 5 minutos porque luego viene un taller a cargo de la licenciada Fiorella Viral. Les agradecemos también a todos los participantes por estar activos durante todos estos 4 temas y también el día de ayer, que ha sido un día muy fructífero de participaciones. Entonces, solamente nos damos 5 minutos y retornamos con el taller.